ciudadanos integrantes de la mesa directiva de la 65ª legislatura del Estado Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Compañeras, compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. El decrementum de hablantes de las lenguas indígenas a nivel nacional y estatal se ha incrementado en los últimos años a causa de diversos factores. Uno de ellos, sino el principal, es la discriminación. Es decir, las personas se expresan que no practican su lengua por ser objeto de discriminación en diferentes enfoques, social e institucional. Este problema de disminución de hablantes de las lenguas indígenas está provocando la extinción de muchas de ellas, por lo que corresponde a las instituciones de gobierno impulsar acciones inmediatas para contrarrestar este fenómeno. En Oaxaca, los pueblos indígenas del estado hablantes de lengua son amusco, cuicatecos, chatinos, chinantecos, chocholtecos, chontales, huaves, izcatecos, mazatecos, mijes, mixtecos, náhuatl, tacuates, triquis, zapotecos y zoques. En este estudio presentado en el 2012 por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, denominó México Lenguas Indígenas Nacionales en riesgo de desaparición. Detalla cada una de las variantes lingüísticas que presenta graves problemas en su conservación, con un alto y muy alto riesgo de desaparición. Se encuentran el zapoteco, chontal, mixteco, chatino, mazateco, entre otros, lo que representa un llamado de atención a las autoridades para entender este problema. En el mismo sentido, el INEGI, en su encuesta nacional sobre discriminación, refirió que el 27.7% de la población de 18 años y más claro haber sido discriminada en el último año por su manera de hablar. Asimismo, refiere la encuesta que el 65% de la población de 18 años y más opina que en el país se respeta poco o nada los derechos de las personas indígenas, señalando el 32.6% de los entrevistados que la principal causa es la discriminación y la falta de respeto a sus costumbres y tradiciones, refiriendo el 75.6% de los encuestados que las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente, es decir, por la sola condición de ser indígenas y hablar una lengua indígena. Enfrentan severas complicaciones en el desenvolvimiento de sus actividades cotidianas. Por ello, corresponde a las instituciones del Estado prevalecer el fortalecimiento y la preservación de las lenguas indígenas, es decir, combatir la discriminación que han padecido nuestros pueblos originarios con acciones que incidan directamente en la práctica del lenguaje, con el objeto de combatir la discriminación para rescatar y promover la preservación de las lenguas indígenas. Y qué mejor si hacemos desde el seno de esta legislatura. En este sentido, y con el ánimo de proteger y promover la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas de nuestra entidad, someto a consideración del Pleno de esta 65ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca la presente iniciativa con proyecto de decreto para que se adiciona la fracción
sexta del artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para quedar como sigue. Artículo 102. El Congreso del Estado contará con los siguientes centros de estudios. Sexto, Centro de Estudio, Fomento y Preservación de las Lenguas Indígenas. Tendrá como objeto la investigación, rescate, fomento y difusión de las lenguas indígenas para facilitar el diálogo con los legisladores, fomentar el habla de las lenguas indígenas, combatir la discriminación y evitar la desaparición de nuestras lenguas. Contará con un programa de intérpretes para atender las solicitudes y a las comunidades y ciudadanía en general. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Diputadas y diputados de Morena, Oaxaca, 65ª legislatura.